Cuando piensas en los baños romanos, seguramente imaginas mármol blanco, agua humeante y ciudadanos relajados después de un largo día. Pero la realidad era mucho más turbia, más pecaminosa y más peligrosa. Detrás del vapor de agua se escondían conspiraciones políticas que cambiaron el destino del imperio. Entre sus pasillos abovedados, sacerdotisas y prostitutas compartían el mismo espacio sagrado. Y en sus aguas, senadores y esclavos se codeaban mientras tramaban traiciones. Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas calientes de la historia para descubrir lo que los libros de texto no te cuentan. Los baños romanos no eran solo para limpiar el cuerpo, eran el verdadero corazón oscuro de Roma. Capítulo 1. La arquitectura del pecado. Los baños romanos, conocidos como termas, eran maravillas de la ingeniería. Desde las enormes termas de Caracalla, que podían albergar a más de 1500 personas simultáneamente, hasta los baños de Trajano, estos complejos eran verdaderas ciudades dentro de la ciudad. Pero su diseño arquitectónico no era inocente. Los baños tenían múltiples salas, el frigidarium de agua fría, el tepidarium con agua tibia, el caldarium de agua caliente y el laconicum, algo similar a una sauna seca. Sin embargo, lo que pocos saben es que también había bibliotecas, jardines, gimnasios, salas de masajes y pequeñas habitaciones privadas llamadas cubícula, estratégicamente ubicadas cerca de las salas calientes. Y aquí viene el detalle arquitectónico revelador: muchas de estas habitaciones tenían dos puertas. Una principal que daba al pasillo común y otra trasera que conectaba directamente con salas menos transitadas. ¿Casualidad? Los arqueólogos creen que no. Eran rutas de escape y privacidad para encuentros discretos. El genio romano no solo construía acueductos y coliseos. También sabía diseñar espacios para lo que ocurría cuando el sol se ponía. Esas pequeñas habitaciones, decoradas con mosaicos de Venus o Dionisos, no estaban ahí simplemente para guardar toallas. Capítulo 2. Negocios bajo el vapor. Los baños eran el Wall Street de la antigüedad. Mientras los cuerpos se relajaban entre el vapor, las mentes más astutas del imperio tejían sus redes de poder. Las transacciones comerciales más importantes se cerraban en el agua caliente. Los patricios acordaban envíos de grano desde Egipto mientras el sudor corría por sus frentes. Los préstamos y la usura se pactaban en susurros, donde las palabras quedaban protegidas por el rumor del agua. Las conspiraciones políticas encontraban en el vapor su mejor cómplice. De hecho, el emperador Adriano descubrió una conspiración contra su vida porque un informante escuchó la trama completa mientras fingía relajarse en los baños. Los matrimonios también se arreglaban allí, con familias negociando uniones mientras sus hijos se bañaban en salas separadas. El filósofo Séneca, que vivió en primera persona el auge de los baños, se quejaba amargamente: vivo encima de unos baños. Gritos de vendedores, masajistas golpeando, borrachos cantando. ¿Cómo quiere uno meditar aquí? Lo que Séneca no dijo es que seguramente los baños de abajo eran mucho más interesantes que su filosofía. Capítulo 3. Prostitución sagrada, el gran tabú. Y ahora llegamos a la parte más fascinante y menos conocida de esta historia. Porque en Roma, antes de ser cristiana, la línea entre lo sagrado y lo profano era increíblemente delgada. Roma era profundamente sincrética. Los cultos a Venus, Isis, Cibeles y Dionisos incluían prácticas que hoy llamaríamos sexuales, pero que entonces eran considerados rituales de fertilidad y culto legítimos. Y aquí está la conexión que la historia oficial ha preferido ocultar.
Muchas mujeres que trabajaban en los baños no eran simples prostitutas a ojos de su época. Eran sacerdotisas de Venus o seguidoras de Isis que ofrecían servicios sexuales como parte de rituales de sanación y prosperidad. Existía la creencia de que el agua termal tenía propiedades curativas y también purificadoras para el alma. Irónicamente, los encuentros sexuales en los baños se consideraban, en determinados contextos religiosos, actos de purificación. Existía incluso una jerarquía en el oficio. Estaban las meretrices, prostitutas registradas que pagaban impuestos y tenían licencia para ejercer. En el otro extremo, las proseda, las de más baja categoría, que trabajaban en burdeles. Y en la cima, las delicatae, las más exclusivas, casi cortesanas, que frecuentaban los baños de lujo y se codeaban con la élite romana. Una inscripción encontrada en Pompeya revela el precio. Aquí encuentras placer por 2 ases. El equivalente a 2 barras de pan en aquella época. Imagina la escena por un momento. Una mujer bellamente vestida, con joyas, entra a los baños. No paga la entrada. Es recibida por el dueño con reverencias. Se sienta en la sala caliente y conversa animadamente con senadores y comerciantes. Horas después, desaparece por una puerta lateral con un hombre rico. ¿Era prostituta? ¿Era sacerdotisa? En Roma, la línea era tan delgada como el vapor que lo cubría todo. Los cristianos posteriores demonizaron estas prácticas, llamándolas prostitución pagana y usándolas para justificar la destrucción de templos y la persecución de cultos antiguos. Pero para los romanos, especialmente en ciudades como Pompeya, era simplemente servir a la diosa. El sexo no tenía pecado original. Era parte de la vida, y los baños eran el templo de esa vida. Capítulo 4. La decadencia y el mito. Con la llegada del cristianismo como religión oficial del imperio, todo cambió. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio prohibió todos los cultos paganos. Los baños perdieron su capa religiosa de la noche a la mañana. La prostitución, sin embargo, sobrevivió, pero ahora sin el disfraz sagrado que la había protegido durante siglos. Los baños se convirtieron, a ojos de muchos, en simples burdeles con agua caliente. En la Edad Media, la memoria de los baños romanos fue deliberadamente distorsionada. Pasaron a ser vistos como pozos de pecado que habían provocado la ira de Dios y contribuido a la caída de Roma. Los cronistas medievales, escribiendo desde una perspectiva profundamente cristiana, borraron siglos de tradición cultural y redujeron complejos rituales religiosos a meros actos de depravación. Pero la verdad es más compleja. Los baños no cayeron por el pecado. Cayeron porque su mundo cambió. Cuando el cristianismo convirtió el placer en vergüenza, el vapor de los baños ya no ocultaba secretos, ocultaba culpa. Así que la próxima vez que pienses en Roma, no imagines solo legionarios con armaduras brillantes y senadores con togas inmaculadas. Imagina también el vapor, las risas cómplices, los susurros en la penumbra, los pactos sellados con un apretón de manos bajo el agua caliente, y los cuerpos entrelazados bajo techos abovedados mientras afuera, el imperio sigue su curso. Los baños romanos fueron el espejo de una civilización que no temía al placer ni al poder. Una civilización que entendía que la vida pública y la vida privada podían coexistir en un mismo espacio, bajo el mismo vapor. En Explora la historia oculta nos apasiona sacar a la luz estos secretos que los libros de texto prefieren ignorar. Porque la historia real no es solo de reyes, guerras y fechas. La historia real es también de cómo vivían, amaban y conspiraban las personas corrientes. Si quieres más historias que desafían la versión oficial, suscríbete al canal y activa la campanita.
Porque todavía hay muchos secretos bajo las aguas de la historia esperando ser descubiertos. Y hablando de secretos, en nuestro próximo vídeo descubriremos el secreto de los Mignons de Enrique III. ¿Quiénes eran esos jóvenes maquillados y enjollados que dominaban la corte francesa del siglo XVI? ¿Eran simplemente los favoritos del rey? ¿O sus amantes? ¿Espías? ¿O quizás algo mucho más oscuro y fascinante? Te adelanto que su historia involucra veneno, poder, escándalos sexuales y una de las cortes más decadentes que Europa haya conocido. No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima jugada maestra de la historia. Esto es Explora la historia oculta, y recuerda, la verdad siempre está esperando a ser descubierta.